Bien, hermanos, pues vamos a continuar con este tiempo de enseñanza. Le pido que incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, cuántas gracias te damos en verdad, Señor, porque al estar pensando, meditando, ser expuestos a tu palabra en este tema, una vida de servicio, Señor, nuestra vida es puesta en perspectiva y tenemos que tomar decisiones, Señor, respecto a lo que estamos haciendo para ti, cómo lo estamos haciendo, nuestras motivaciones, Señor. Y Padre, yo te quiero pedir, te ruego, Señor, que nos ayudes en este tiempo para que podamos comprender y considerar el riesgo, el costo de ser un servidor. Te damos gracias, en tus manos estamos, en Cristo Jesús oramos. Amén. El Pony Express fue una empresa en Estados Unidos, en la historia del viejo oeste o el lejano oeste, allá por el año de 1860, se levantó una empresa llamada el Pony Express. Y esta empresa, su trabajo era, así como lo dice su nombre, ¿verdad? Llevar correo, llevar cartas. Había diligencias que llevaban paquetes o llevaban grandes cantidades de carga, pero el Pony Express prácticamente su trabajo era llevar correo, cartas. Y esta empresa abarcaba una ruta desde California hasta Missouri, casi atravesando todo el país de los Estados Unidos. El costo por enviar un paquete o un documento, más bien, iba desde los 25 centavos hasta los $125 por carta, dependiendo tanto la cantidad de cartas que iban como la urgencia de entregarlo. Los jinetes que cabalgaban, ellos enfrentaban el duro clima, ellos enfrentaban los indios de las regiones y ellos tenían que estar cambiando de caballo cada cierta distancia porque ellos galopaban a toda velocidad. Entonces un caballo galopando a toda velocidad y a toda fuerza solamente aguantaba cierta distancia. Llegaban a donde se podía hacer el cambio de caballo y continuaban su carrera en un caballo nuevo y fresco. Una carta podía recorrer 3,000 kilómetros y llegar a su destino en un tiempo récord de 8 a 10 días, de lado a lado. Imagínense eso. Esta empresa, el Pony Express, solamente duró un año de vida. No duró más. ¿Por qué cree? Llegó el telégrafo. Entonces de pronto pues una carta llegaba automáticamente a través del telégrafo. Pero antes del telégrafo la empresa del Pony Express se volvió famosa. Lo interesante es que ser jinete del Pony Express no era una tarea fácil. Se necesitaba recorrer distancias de 120, 160 kilómetros cambiando de caballos. Además de llevar su correo, los jinetes llevaban un cuchillo, un revólver y una Biblia. Había una Biblia llamada la Biblia del Pony Express. Ellos tenían que ir lo más ligeros posibles para poder aumentar la velocidad. Hay por ahí un anuncio que salió en un periódico tratando de reclutar trabajadores para el Pony Express. Escuche cómo se anunciaba o cómo se solicitaban trabajadores. Se buscan jóvenes delgados de hasta 18 años que sean jinetes expertos y dispuestos a recorrer grandes distancias y dispuestos de correr riesgos de muerte a diario. De preferencia, huérfanos. Eso es cierto, ¿eh? Este es un anuncio. Ahora, imagínense. Lo interesante es que esta es una información muy sincera para un trabajo, ¿no? Bueno, a esta empresa, aunque duró solamente un año, nunca le faltaron jinetes. Hermanos, cuando tocamos el tema del servicio cristiano, hemos visto cosas muy importantes, muy valiosas en estas dos conferencias anteriores con el pastor Esteban acerca de la vida de servicio del creyente. Pero creo que es importante tocar hoy
que el servicio cristiano, cuando estamos considerando el servicio cristiano, necesitamos ser muy claros, así como este anuncio de lo que implica la vida de servicio en un creyente. Porque vamos a hablar del costo y de los riesgos que implica la vida de servicio. Si bien no le vamos a pedir que tenga menos de 18 años, que sea delgado y que tenga riesgo de muerte toda la vida, pero mucho menos de que sean huérfanos, pero hay implicaciones muy serias de riesgos y de costos acerca del servicio a Dios. Y antes de entrar al pasaje que quiero que toquemos, quiero decirle lo siguiente: el servicio de un creyente a Dios no es un trabajo que cause mucho interés a todos. El servicio a Dios tiene un alto costo de vida. El servicio a Dios debe de ser una prioridad en la vida del creyente. El servicio a Dios, hermanos, no es algo opcional. No es de que si quieres servir, hermano, tu servicio va a ser bien recibido. Aquí no, todos tenemos que servir, eso ya lo vimos. Todo cristiano es llamado a ser un siervo. No es entregarle a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestros dones y talentos. El servicio a Dios no es una responsabilidad a corto plazo, es para toda nuestra vida en esta vida. El servicio a Dios no tiene caducidad y a diferencia del Pony Express, nuestro servicio a Dios no es afectado por los avances tecnológicos. Llegó el internet y el servicio a Dios sigue vigente. Cuando llegó el radio, el telégrafo, la televisión, etcétera, todos esos avances tecnológicos que han llegado, eso no reduce o no minimiza o no quita nuestro compromiso de servir a Dios. Una vida de servicio a Dios implica una labor diaria, continua, de morir a nosotros mismos y de servir a los demás. Una vida de servicio a Dios implica una labor humilde, una labor ordinaria, que no siempre va a tener el reconocimiento de otros o de todos. Una vida de servicio a Dios no es una manera de acercarnos a Dios para tratar de recibir su aprobación y que Dios aumente su amor por nosotros. Eso no es el servicio cristiano. Pero una vida de servicio a Dios surge de un corazón agradecido. Eso lo vimos hace rato en mi taller, de lo que Dios ha hecho a través de Cristo por mí. Mi servicio a Dios no es un pago, es gratitud. Una vida de servicio a Dios es un medio de gracia que Dios nos da para derrotar dos grandes pecados en el creyente. ¿Sabe cuáles son? La pereza y el orgullo. Cuando estamos sirviendo a Dios, estamos atacando dos pecados, de los muchos que tenemos, pero dos en particular. Estamos haciendo a un lado la pereza, la estamos derrotando la pereza y el orgullo, porque el servicio se trata de otros, se trata de Dios, no de mí mismo en primera instancia. Una vida de servicio a Dios debe de considerarse como una disciplina en la cual estamos creciendo en gracia para servir a otros. Ahora, ya le puse en perspectiva lo que es la vida de servicio. Aquí hay riesgos, aquí hay costos. Entonces vamos a entrar a un pasaje en particular que quiero que veamos para poder tener más en claro bíblicamente de qué se trata el riesgo y el costo de servir a Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Y solamente vamos a ver dos versículos, el versículo 1 y 2. Por cierto, hermanos, ahorita que escuché el claxon, hay que estar pendientes. Digo, ya nos pidieron mover los carros de aquí con nuestro vecino. Vamos a servirlos, vamos a tener buen testimonio. Si de pronto alguien que no escuchó la información y se estaciona ahí, van a estar pasando en las pantallas las placas y el modelo de carro por si es necesario moverlo. Hay que estar ahí pendientes de eso. Muy bien, 1 Corintios 4:1 dice lo siguiente: que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Cómo qué? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Ahora, en la Biblia, hermanos, en nuestras Biblias, hay palabras que aparecen y que, por ejemplo, en una que vamos a ver en particular aquí, nos aparece como servidores.
Y el pastor Esteban habló en su conferencia pasada de dos palabras que también se traducen en la Biblia como siervo o como servidor. Y él habló en primera instancia, él mencionó la palabra dulos o doulos, ¿verdad? Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia y aparece como siervo. Sin embargo, la palabra dulos implica algo más que un sirviente. La palabra dulos es la palabra esclavo. Romanos 1:1, Pablo se presenta a sí mismo y él dice: Pablo, siervo de Cristo. Si quisiéramos una traducción más directa sería Pablo, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ahí la palabra, Pablo está diciendo: yo soy un esclavo de Cristo, aunque aparece en la Biblia como siervo. La otra palabra es la que vimos también con Esteban, es la palabra diáconos. Y esta palabra la encontramos, por ejemplo, en Colosenses 1:7. Así que ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo. Y ahí la palabra servidor es la palabra diácono. Y la palabra diácono, a diferencia de siervo o de esclavo, es uno que sirve. Un sirviente podía ser contratado en la época de Cristo, de Pablo, como un sirviente, pero era una persona libre. Cumplía sus labores, cumplía un horario y regresaba a su casa. No así un esclavo. Un esclavo era un sirviente, pero era propiedad del amo que lo había comprado en el mercado, porque había un mercado de personas. Ahora, Pablo utiliza en sus cartas estas dos palabras, tanto dulos como diáconos, para referirse al creyente. Debemos de considerarnos esclavos de Cristo, pero también servidores de Cristo. Pero hay otra palabra, hay una tercera palabra que es la de nuestro pasaje, donde leemos nosotros cuando dice que nos consideren como servidores. Ahí Pablo está utilizando una tercera palabra. Y hermanos, esto no se trata de una clase de griego ni de gramática, pero a veces creo que es importante ver los términos para ver la diferencia y tener una perspectiva más amplia. Aquí la palabra de servidor no es ni diáconos, no es ni dulos, es la palabra uperetes con H. Y esta palabra literalmente significa uno que está abajo. Sin embargo, el uperetes era una persona que era un esclavo, era un servidor, pero tenía una sola tarea en específico para toda su vida. Era comprado como esclavo para servir en lo más bajo de los barcos, de los grandes galeones romanos de aquella época, para servir como remero. Un uperetes era un remero en la parte más baja de los barcos y estaban encadenados a los remos y ellos iban al sonido de un tambor. Ellos iban a una velocidad y conforme el tambor necesitaba más velocidad, entonces ellos iban aumentando la fuerza y la velocidad. Un uperetes era eso para toda su vida. Morían siendo eso. Ellos no sabían a dónde irían muchas veces, cuál sería su destino. Ellos no sabían si era un barco de comercio, de guerra o de pasajeros. Ellos tenían que remar en la parte de abajo, sin ningún reconocimiento, sin ninguna paga, más que su comida, curar sus heridas, el desgaste de las manos, y eso era para toda su vida. Un uperetes entonces era una persona que estaba abajo, pero se refiere entonces a alguien que estaba bajo una condición de ser indigno, una condición extrema de indignidad por haber sido comprado como un esclavo. Esta persona era condenada a vivir en un lugar de acuerdo a su condición. ¿Cuál era? La de un esclavo. Ellos remaban de un lugar a otro. Había 3 niveles en los barcos y ellos estaban en la de más abajo. Ahora, Pablo utiliza este término, hermanos, para referirse a ¿quiénes? No solamente a sí mismo, a todos los creyentes. Una vez más, voy a leerle el pasaje porque dice así: que todo hombre nos considere de esta manera,
como un uperetes de Cristo, alguien que está abajo, alguien que está haciendo una labor para toda su vida y alguien que va a morir haciendo eso. Muchas veces sin reconocimiento, muchas veces sin honor, sin honra, simplemente trabajando para su amo. Y Pablo aquí afirma ser, y él se identifica como un cristiano que es alguien que está bajo supervisión de alguien más, que no vive para sí mismo y que su trabajo implica un destino y los logros de alguien más. Por eso no en vano Pablo está utilizando esta palabra. Ahora, la pregunta que tal vez alguien se esté haciendo aquí es, ¿estos versículos se aplican solamente para los pastores, los evangelistas, los misioneros? ¿O para todos los creyentes? Esto es para todos, hermanos. En el contexto de este versículo se está refiriendo a todos los hijos de Dios, ya que tenemos la tarea y la responsabilidad de ministrarnos, de servirnos unos a otros y hacerlo en amor. Entonces aquí la palabra servidores o ministros, a veces aparece en otras versiones como ministros, es mucho más que servir en una mesa, es mucho más que servir en una plataforma o en un púlpito, es más bien una condición de humildad y estar dispuestos a, en toda nuestra vida, servir a nuestro Señor. Ahora, por eso el título de este mensaje, el costo y el riesgo de ser un servidor. Sí, no estoy tratando de desanimarlo, por supuesto que no. Pero haciendo a un lado la parte romántica del servicio a Dios, de que siempre que sirvamos a Dios todo va a ser bonito, todo va a ser agradable, todo el mundo te va a agradecer, todo el mundo te va a reconocer. Bueno, es posible que eso suceda algunas veces y otras veces no. Es posible que otras veces hasta se critique tu servicio y se malentienda las intenciones de tu servicio. En el libro de los Hechos, Pablo relata su conversión. Creo que es la tercera vez que lo hace aquí en esta parte, en el libro de los Hechos. Y su conversión a Cristo, eso le transformó la vida. Hechos 26:15 dice así: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ¿qué? Uperetes y testigo. Y aunque no me voy a meter en este asunto, pero la palabra testigo es martirus. Entonces imagínense, Jesús le está diciendo a Pablo, yo te he designado como un remero de los de hasta abajo y un mártir. No solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Ahora imagínense, ¿en qué momento en su vida de Pablo escucha estas palabras? Esto fue al inicio, en su conversión. ¿Usted se imagina lo que hubiera hecho usted o yo si Dios nos dice eso? Yo te he designado para que seas de los más abajo. Incluso alguien que esté dispuesto a morir por mi causa. Ven, sígueme. Que eso nos hubiera dicho aquella persona que nos compartió el evangelio. ¿Qué hubiéramos hecho? No sé, ¿verdad? Tal vez pienso en mí y hubiera dicho, ¿saben qué? No, gracias, esto no es para mí. Tengo otros planes en mi vida. Bueno, por gracia de Dios es que escuchamos el evangelio, como sea que lo hayamos escuchado, la obra del Espíritu Santo hizo que fuéramos regenerados y aquí estamos, hermanos. Pero es como dicen por ahí, ¿verdad? Esto se tenía que decir y se dijo. Como creyentes somos llamados a ser siervos y el riesgo es que podamos llegar a ser de los más abajo. ¿Cuál sería entonces la respuesta de muchos creyentes si Jesús se les apareciera en el día de su conversión y les dijera, vas a ser un uperetes? ¿Estarías dispuesto a decir que sí? Pablo lo supo desde un principio. Desde el principio de su carrera cristiana, Pablo lo supo que sería llamado así. Es por eso que él, cuando escribe a la iglesia de Corinto, él dice que todos nos consideren de esta manera. Somos llamados a ser de los más abajo.
Eso es difícil, hermanos. Es difícil de entender, de digerir, teniendo en cuenta que quien decide aceptar dicho llamado tiene la responsabilidad de lo otro que dice el pasaje, de ser un administrador. Y entonces este pasaje nos dice varias cosas. Lo primero, que seamos considerados como remeros de los de hasta abajo, pero que también estemos dispuestos a administrar. Y ahorita vamos a tocar ese punto. Creo que nadie de nosotros tuvo una conversión así como la de Pablo. Nunca se nos dijo que la vida cristiana implicaría ser un servidor de bajo mando, que alguien más estaría dirigiéndonos. No se nos dijo que la vida cristiana es una vida de servicio continuo, constante y de autonegación propia todos los días. No se nos dijo que la vida cristiana no iba a ser cómoda y agradable todo el tiempo. Y creo que es por eso que muchos que escuchan el evangelio y que de pronto asisten a las congregaciones, pero que no han sido regenerados, es por eso que muchos abandonan, no la fe, pero la posibilidad de ser creyentes, porque no ha habido una verdadera conversión en sus vidas. Déjenme, le pongo 2 ejemplos en la Biblia de esto. En la tercera carta de Juan, él habla de 2 personas. La primera está en el versículo 3. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo, y el versículo 3 dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿De quién se estaba refiriendo Juan? Si usted lee versículos anteriores, él se estaba refiriendo de un hermano llamado Gayo, con Y. Y Juan hace referencia de Gayo y está alegre porque el testimonio que otros dieron del hermano Gayo era de fidelidad y de verdad, y de que Gayo andaba en la verdad. Y dice Juan: no tengo mayor gozo que saber que uno de mis hijos, a quien le compartía a Cristo, andan en la verdad. Pero luego vaya hacia el versículo 9, porque viene el otro lado de la moneda. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Bueno, aquí tenemos 2 personajes, 2 miembros de una iglesia, uno llamado Gayo, otro Diótrefes. Uno entendió el llamado de Dios a ser un servidor. El otro solamente quería servirse a sí mismo. Diótrefes no respetó la autoridad de Juan. Él empezó a tomar decisiones en base a su propia sabiduría. Él no entendió lo que era ser llamado un uperetes, un siervo, un esclavo. Y aquí vemos la diferencia entre 2 personas dentro de la iglesia. Pablo dejó atrás todos sus títulos, hermanos. ¿Usted recuerda? Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, etcétera. Todo aquello que hubo un momento que dijo: todo esto lo considero como basura o como estiércol por amor a Cristo. Y él abrazó el título de un remero de hasta abajo. Pero en el pasaje también vemos la palabra administrador. No solamente un siervo o un esclavo que rema hasta abajo, sino dice también un administrador. Un creyente tiene que considerar entonces el hecho de sí ser un esclavo, alguien que sirve, pero también alguien que administra. Y la idea de esta palabra es un mayordomo. Ahora, la palabra mayordomo muchas veces puede ser así como distorsionada por la información que tenemos. Un hombre así con un smoking bien derechito y que abre la puerta en una gran mansión. Bueno, esa tal vez es la idea de algunas partes de la sociedad o de la cultura, pero básicamente un mayordomo es alguien que administra los bienes de su jefe. Y ese mayordomo, ese administrador, se le da la confianza de poder administrar esos bienes. Y algo interesante, un mayordomo se beneficia legalmente de los bienes de su jefe o de su amo.
Y algo que está diciendo aquí la Escritura es que un servidor de Dios tiene que ser un buen administrador. El amo le pide cuentas, o le pedía normalmente cuentas a ese administrador. Ese administrador muchas veces estaba por encima de otros, pero tenía que ser alguien fiel, tenía que ser alguien con un carácter en particular, que no fuera solamente un mandamás o no un mandamás, sino que tuviera un carácter que fuera capaz de administrar correctamente los bienes de su amo. El apóstol Pablo entonces está dejando claro aquí que un servidor, un uperetes, es un administrador y es alguien que está dispuesto a entregar su vida hasta la muerte, como ya lo vimos. Este hombre, que es Pablo y es todos los creyentes, siendo una vez regenerado, no tiene otra opción, hermano. No tenemos otra opción sino servir a Cristo, servir a la iglesia de esa manera. El plan de vida de un creyente puede ser que usted va a ser licenciado, doctor, arquitecto, enfermero, carpintero, lo que sea que haga en la vida, pero su plan de vida tiene que ver con servir a Dios y servir a la iglesia. Un uperete es alguien que toma el remo, y ese remo es el plan de Dios, independientemente de lo que haga. No tiene otra salida sino seguir remando y remando. Y algo importante, si un uperete se cansaba y dejaba de hacer su trabajo y su labor, esto hacía que los demás remeros se cansaran más rápido y que hicieran su labor. Entonces, un uperetes no va a dejar de hacer su labor y su trabajo porque otros dejan de hacerlo. Como administrador de su amo, Dios le ha dado autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo también se presenta no solamente como siervo, esclavo, uperetes, sino también como un administrador, alguien que sí tiene cierta autoridad delegada por Dios para poder servir dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos el llamado a lo que Pablo está diciendo. Una vez más, esto no es opcional. Cada creyente es un servidor y cada creyente es un administrador, que a lo mejor no va a ser pastor o misionero o evangelista a tiempo completo, pero ahí donde usted está, donde Dios lo ha puesto en su casa, en su familia, como padre o madre, esposo o esposa o hijo, usted es un administrador. Y tal vez usted diga, pero no tengo nada que administrar. ¿En serio? ¿Cree que no tiene nada que administrar? Porque no estamos hablando solo de bienes materiales. Eso es parte de la administración. Pero, aunque no nos vamos a meter hoy en el tema, ese fue tema ya de otro congreso, cuando vimos la obra y la persona del Espíritu Santo, pero cada creyente tiene por lo menos un don. Tiene talentos o habilidades que ha aprendido en su vida. Y con eso por lo menos tiene que empezar para ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Pero si usted es esposo, usted tiene que administrar una casa. Si usted es esposa, lo mismo también. Somos administradores entonces, somos servidores y somos administradores. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo y desde el momento que decimos, yo declaro que Jesús es mi Señor, lo que estamos diciendo en ese momento es, yo ya no me gobierno a mí mismo. Mi Señor es alguien más. Me estoy poniendo bajo el mando de otro, de un amo que es Cristo. Antes, aunque no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos, pero antes estábamos bajo el mando de otro amo, perverso y malvado, que era el diablo. Cuando nosotros salimos del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino del amado Hijo, entonces nuestro amo es Cristo. Y tenemos que considerar el riesgo y el costo de ser un servidor de Cristo. Una vez más, no siempre va a ser agradable.
No digo que todo el servicio a nuestro Dios va a ser siempre desagradable, pero no siempre va a serlo. Y algo muy importante. El pastor Esteban habló de ceñirse una toalla, como Cristo lo hizo. Bueno, como servidores, como esclavos, como pueretes, no podemos tirar la toalla. ¿Usted ha escuchado ese término? Ya tiré la toalla. Eso viene del box, del deporte del box. Cuando están peleando dos contendientes y uno de ellos está perdiendo, el entrenador, el coach, tiene la autoridad para aventar la toalla. Y esa es una señal de que el referee tiene que detener la pelea porque el que ha tirado la toalla ya perdió. Bueno, como creyentes no podemos tirar la toalla. Como servidores, hermanos, no podemos bajarnos del barco. Es algo que no deberíamos ni siquiera considerar. Me llamó tanto la atención lo que dijo el pastor Esteban, que para el cristiano o en el cristianismo no hay descanso. No deberíamos de considerar vacaciones espirituales como que voy a dejar de ser cristiano un rato. Eso no es posible. Un servidor, desde la perspectiva de Pablo, es alguien que entrega su vida hasta la muerte. ¿Lo ha considerado? ¿Lo había considerado así? ¿Ser un servidor de Cristo hasta la muerte? ¿Servir a Dios? Ahora, servir a Dios puede ser así, no, yo sirvo a Dios, qué bonito, qué padre. Está bien, pero servir a los hermanos, servir a la iglesia, servir a los incrédulos, es ahí donde no parece tan bonito, no parece tan agradable, pero es nuestro llamado. Servimos a Dios cuando servimos a la iglesia. Servimos a Dios cuando servimos a los incrédulos. No solamente compartiéndoles el evangelio, que creo que es el mayor y mejor servicio que podemos hacer, pero también cuando prestamos algún servicio que puede ser utilizado para llevarlos a Cristo. Debemos de considerar entonces esto, hermanos, es un gran llamado, ser servidores y ser administradores de la vida cristiana. Al final de cuentas tenemos que pensar en esto: no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a alguien más. Pero no solamente eso, hay una tercera característica, un tercer rasgo de un servidor que está aquí. Si un operete es alguien que puede estar hasta abajo, si un administrador, alguien que cuida, alguien que ordena, alguien que administra los bienes de alguien más, pero dice aquí fiel. Una vez más el versículo 2. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Pero fíjese cómo dice el texto. Aquí el texto no dice, y que cada uno se considere a sí mismo fiel. No, aquí dice que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, no importa qué tan fiel me considere yo a mí mismo. Yo puedo decir, no, yo soy un hombre fiel. Sí, aquí importa, sí, de alguna manera, el testimonio de otros. La opinión de otros acerca de mi vida. ¿Seré fiel o no seré fiel? Hacer la función de mayordomo es algo así como decir, alguien a quien el amo le pone al cuidado de sus bienes y de sus pertenencias. Ahora, un administrador asumía su cargo y su responsabilidad frente a otros siervos o servidores. Pero solo el tiempo iba a determinar si ese administrador ¿era fiel o era infiel? El apóstol Pablo nos dice que hay un requisito primordial e indispensable para alguien que administra, y Pablo lo puso así, ¿verdad? Alguien que administra los misterios de Dios. ¿Cuál es ese requisito? Ser encontrado o ser hallado fiel. Aquí la palabra hallado es importante, es clave para que podamos entender. Una vez más, yo puedo decir yo soy fiel. Pero aquí lo importante es que el hecho de que yo lo diga no se puede asumir que así lo es. El administrador
no se puede definir a sí mismo como alguien fiel. Aquí es quien observa las acciones del que sirve, quien va a decir o quien va a poder encontrarlo como un administrador fiel. Debemos de comprender que la obediencia a Dios, hermanos, esto es muy importante. La obediencia a Dios no es fidelidad, es parte de la fidelidad. Pero quiero decirles lo siguiente: la fidelidad a Dios es obediencia que permanece en el tiempo. Sí, porque ser fiel a Dios es ser obediente. Pero yo puedo ser obediente a Dios solamente en parte o temporalmente. A veces sí y a veces no. Bueno, la fidelidad sí implica obediencia, pero mi fidelidad a Dios tiene que ser una obediencia constante como parte de la fidelidad. La fidelidad sí es obediencia que permanece en el tiempo pese a las circunstancias. Es padre y es bonito obedecer a Dios cuando todo está bien. Cuando a lo mejor hay reconocimiento, cuando a lo mejor hay aplausos, no sé, ¿verdad? Pero la fidelidad a Dios es algo que a veces no va a haber eso. Y no tenemos que ser fieles a Dios buscando eso. Esa no es la motivación correcta. La fidelidad es una cualidad que solo se puede percibir cuando se ha pasado cierto tiempo. Hay cierto tiempo, y no puedo decir cuánto tiempo, pero el tiempo en la vida de un cristiano es lo que nos va a ayudar a determinar, mira, sí, es cierto. Yo he encontrado que fulano o fulana es encontrada como una persona fiel en la iglesia. La fidelidad es la obediencia a Dios que ha pasado la prueba del tiempo, pero también de la constancia y de la verdad. Es por eso que en este versículo nos dice que el que es servidor debe de ser un administrador de los misterios de Dios, pero que tiene que ser hallado o encontrado fiel. Y aquí el administrador, Pablo no está diciendo cuánto tiempo se determina para que lo puedan llamar fiel, pero cuando se analiza la vida de un creyente o cuando se ve el testimonio de la vida de un creyente, creo que con el tiempo es que se puede llegar a esa conclusión. ¿Sabes qué? No fue encontrado fiel. O sí fue encontrado fiel. Cuando meditamos en la vida de servicio, en la vida de un creyente, en el costo, en el riesgo de lo que implica ser un servidor, creo que nos damos cuenta, hermanos, que no es una tarea fácil. No es algo que podemos considerar que va a ser sencillo en la vida del creyente. Pero cuando consideramos el servir a Dios, el servir a Cristo, y que hay riesgos y que hay costos, y lo estamos haciendo, podemos sí considerar lo siguiente: servir a nuestro Señor Jesucristo es algo glorioso, es algo digno, es algo honorable. Es algo que tal vez en esta vida no tendrá recompensas, tal vez sí, pero no nos debería de motivar las recompensas. Pero cuando nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo como amo y Señor de nuestras vidas, tenemos que recordar, Él va a regresar, y Él va a regresar por su iglesia. Y cuando nos lleve, Él promete darnos recompensas. Pero ¿cuál es la mayor recompensa que puede motivar a un creyente para servirlo en esta tierra? Verlo cara a cara, estar delante de Él. Si se pudiera poner un anuncio en el periódico para poder encontrar servidores que sean administradores para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, creo que podríamos encontrar algo como esto: se buscan voluntarios talentosos para un servicio difícil. Su trabajo va a ser en una locación del reino de los cielos. Se requiere tiempo completo. Va a haber muchos riesgos y no siempre va a haber recompensas inmediatas o el reconocimiento de los demás. Se requiere de humildad. Es necesario
renunciar, si es posible, a los puestos de mayor importancia. Se requiere fidelidad y pasar horas continuas de servicio. A veces los resultados serán escasos. A veces los resultados no serán visibles. Seguramente su servicio será criticado por otros. Informes con Jesucristo. Bueno, y viene una nota abajo. Las recompensas serán eternas. Hermanos, obviamente este no es un anuncio que va a salir en los periódicos ni se va a publicar en las redes, pero el propósito de poder compartir esta porción de la Escritura con ustedes es que consideremos si hay un costo, si hay un riesgo. Jesucristo habló de esto acerca de ser discípulo de Cristo. Y Él dijo, todo aquel que quiera seguirme y ser mi discípulo, ¿usted se acuerda de lo que dijo Jesús? Tome su cruz cada día y sígame. Ahora, siempre he pensado en ese versículo que cuando Jesús está hablando acerca de tomar la cruz y seguir a Jesús, Jesús no había sido crucificado aún. Pero ellos sabían lo que implicaba una cruz. Y el mensaje que Jesús les está dando ahí en ese momento es tomar la cruz. Eso implicaba una muerte o una autonegación, un morir a nosotros mismos para considerar ser discípulos y servidores de Cristo. Hermano, ¿ha considerado usted ese costo? Y es que de verdad, muchas veces, y tal vez muchos de nosotros llegamos a Cristo y nos hemos mantenido por gracia, sí, pero tal vez llegamos a Cristo escuchando la idea equivocada de ven a Cristo y se resuelven tus problemas. Ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y vas a tener abundancia, se van las enfermedades, todas esas ideas equivocadas y falsas de un falso evangelio. A lo mejor lo escuchamos y a lo mejor solamente por gracia llegamos a Cristo y estamos aquí. Pero cuando eso no ocurre o cuando eso es momentáneo, vuelvo a repetir, es por eso que creo que muchos abandonan las iglesias, porque no tienen lo que escucharon en un principio y más bien vinieron pruebas. Entonces, una vez más, ¿ha considerado usted el costo y el riesgo de ser un discípulo, un servidor, un remero de los de hasta abajo? ¿Alguien que va a servir de por vida, pero que tiene que administrar bienes de alguien más? Bueno, esa es como la parte dura y tal vez dolorosa, pero usted lo sabe. Y yo espero que usted lo haya experimentado ya. El servir a Dios, el hacerlo con fidelidad, el administrar los bienes espirituales de Dios, sí, en esta vida, sí tiene recompensas. Y hay mayores recompensas en la eternidad. Sí tiene un lado honorable, el ser llamados hijos de Dios y administrar los bienes de Dios. ¿Cómo es posible que Dios nos haya salvado, nos haya perdonado, haya quitado la culpa, pagando Él mismo por nosotros? ¿Y cómo es posible que lo hizo eso? Y aparte nos hace un llamado a todos nosotros de ser servidores de Él. Bueno, es posible porque ese es su amor y esa es su gracia. ¿Ha considerado el costo y el riesgo de ser un servidor? Nadie debería de considerarse que es cristiano y pensar que no va a servir. Si alguien piensa así, perdóneme, discúlpeme, pero me atrevo a dudar de su fe. Tal vez no ha nacido de nuevo, porque un creyente es alguien que sirve. Y un creyente que sirve lo va a hacer por amor a su Señor, por lo que Él lo hizo. Una vez más y termino con esto. Lo dije arriba en el taller, pero creo que es importante decirlo. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, nuestro servicio no nos otorga de ninguna manera el favor de Dios.
Dios no me ama más si yo lo sirvo fielmente. El amor de Dios por mí es total, es completo y es perfecto porque es en Cristo. Yo soy justificado por la pura gracia de Dios. Pero una vez en esta posición de ser alguien justificado, mi respuesta natural a Dios debe de ser el servicio. Sirvo a Dios por lo que Él hizo por mí. No debería de haber otra forma de responder a Dios con esa gratitud y con ese amor, sino yo quiero servirte para toda mi vida. Ayúdame a hacerlo de una manera fiel, porque como nos lo dijo el pastor Esteban aquí, a veces nuestra carne se va a resistir a hacerlo de esa manera. Nuestra carne a veces va a querer el reconocimiento de otros, las opiniones buenas que otros nos den, pero esa es mi carne. Si alguna opinión debe de interesarme a mí es la de Dios. Es cierto, yo lo comenté aquí, que otros nos encuentren fieles, pero en última instancia, hermanos, que sea Dios, que sea la opinión de Dios, la que al final de cuentas Él diga, ¿se acuerda usted de estas palabras? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro, bendito seas. Gracias te damos, Dios, porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos salvaste, no por obras que nosotros hayamos hecho, no por ningún mérito propio. Eso lo sabemos, Señor. No hay mérito en nosotros, ningún mérito. Pero tú nos has salvado por pura gracia. Incluso nos has otorgado la fe requerida y necesaria para creer en tu obra. Pero Padre, el considerar en estos días el ser un servidor, el ser alguien que sirve a otros y considerar, Señor, los costos, el riesgo, las implicaciones de todo esto. Oh Señor, ayúdanos, te lo ruego, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a que en nuestro servicio, en nuestras iglesias, que nosotros podamos ser encontrados fieles por ti, Señor, principalmente. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que se ha hablado, Señor, no solamente ahora, sino en las anteriores y las que vendrán, Señor. Que tu palabra haga mella, que penetre en nuestras mentes y corazones y que podamos concluir, Señor, el final de este congreso como servidores fieles delante de ti. Te damos gracias, te damos honra, Señor. Gracias porque tú nos llamaste a ser servidores tuyos para tu gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.